Iglesia, sé que el día de hoy Dios tiene una palabra especial para ti, para tu vida. Te invito a que dispongas tu mente, tu corazón para poder recibirla. Dios te bendiga. A entrar a la palabra de Dios esta mañana, ¿cuántos saben que Dios sigue hablando? Y miren, mis hermanos, Jesús tenía una forma bien peculiar de enseñar. Yo creo que ahora los predicadores nos complicamos más la existencia. Jesús era muy simple para pasar un mensaje. Jesús usaba historias que nosotros les llamamos parábolas. Jesús usaba una historia y siempre decía: el reino de los cielos es semejante a esto. Y empezaba a contar la historia y había una moraleja en esa historia. Entonces comprendían las personas de qué se trataba lo que el maestro estaba enseñando. Y hoy vamos a ver una parábola que Jesús cuenta. Lo encontramos en los evangelios, en Lucas, en Mateo, pero vamos a basarnos en Lucas. Voy a estar tomando porciones de Mateo también. Hay 4 evangelios, mis hermanos. Para los hermanos que a lo mejor no han visto esta parte, hay 4 evangelios en la Biblia, ¿sí? Y tú vas a escuchar a veces que te digan: vamos al evangelio según Mateo, según Marcos, según Juan, ¿sí? Según Lucas. Esto quiere decir es los mismos acontecimientos de Jesús, ¿sí? Narrados por estos 4 personajes, por Mateo, por Marcos, por Lucas, por Juan. Son los mismos acontecimientos, pero cada quien lo vio de una manera distinta. ¿Estamos de acuerdo? Algunos, cuando Jesús, puede decir alguno: Jesús sanó al paralítico y se levantó, pero el otro a lo mejor estaba en ese momento y Jesús le dijo al paralítico: ¿quieres que yo te sane? Entonces son cositas, unas vienen más completas que otras, pero es el mismo relato bíblico. No se contradicen, sino que afirman los acontecimientos de Jesús. Y este acontecimiento, mis hermanos, tiene que ver con una invitación que Jesús hace a través de una parábola. ¿A cuánto les gusta que los inviten a las fiestas, hermanos? ¿Sí? ¿Seguro? Cuando nos invitan a una fiesta, pues nos sentimos bien, amén. Nos sentimos bien, aunque va a tener un costo, mis hermanos, y más cuando te dicen con la invitación que hice, etiqueta o formal no sé qué, y bueno, pues pero nos sentimos bien porque nos tomaron en cuenta. Hay personas que hacen trampa, te invitan no porque quieren que estén, sino porque quieren que lleven regalos, ¿sí? Y te fijas mucho en los niños cuando te ven llegar no van y te abrazan, van sobre el regalo y se lo llevan. Entonces, pero hay una invitación que Jesús narra, hecho para todos. Me vuela la cabeza, mis hermanos, y me hace estremecer, porque al final el Mateo dice: muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Y yo tenía un conflicto: ¿por qué dirá eso la palabra? O sea, muchos son los llamados, muchos son los invitados, pero pocos son los elegidos, los escogidos. Y esto habla precisamente de esto. Dios hace una invitación hacia muchas personas, y ahorita lo vamos a ver, pero los que atienden esa invitación son muy pocas personas, ¿sí? Y quiero, mis hermanos, yo respeto mucho tu intimidad con Dios, porque la idea de que tú vengas y conozcas a Cristo, y ahorita lo dije, la intención de la iglesia, de nosotros como servidores de esta iglesia, es de que tú te acerques a Dios. Ese es nuestro trabajo y nada más, ¿sí? Tú vas a tener tus propias experiencias con Dios, tú hablas con Dios, Dios te contesta, Dios tiene una relación contigo. Es importante que te intereses en conocer a Dios. ¿Cómo lo voy a conocer? Ahorita no hay otra forma más que por medio de la palabra. Es como conocemos a Dios, es la palabra, la Biblia, es Cristo revelado a nosotros, ¿sí? Entonces, queremos conocer a alguien, hay que estudiar la Biblia, hay que leerla. Yo creo que tiene que ser nuestro pan diario, porque mira, tú cuando conoces a una persona, tú sabes que no le digas eso porque se molesta, ¿eh? No le des de comer esto porque no le gusta. Mira, si va a cumplir años, esto le encanta, regálaselo. Es con las personas que conocemos, ¿estamos de acuerdo? Con Dios es lo mismo, tenemos que conocerlo para saber qué le agrada de nosotros, qué no le agrada a Dios, qué le gusta a Dios, de qué manera el Señor va a estar contento conmigo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tú tienes una relación con Dios, ¿sí? Vas a tener experiencias con Dios personales, pero cuando querramos hablar, mis hermanos, del Dios de la Biblia, del Dios que está manifestado en la palabra de Dios, ahí sí, mis hermanos, como que dejamos cada quien nuestras interpretaciones de Dios, ¿sí? Te lo quiero decir con mucho respeto, pero porque muchos de nosotros nos hemos creado desde niños a un Dios.
Muchos creemos que es un Dios que castiga, amén. Otros creemos que es un Dios que ama. Otros creemos que es un Dios que está lejano en el cielo, amén. Te lo decíamos la semana pasada. Voy a orar al Dios del cielo. No, Dios está aquí. Dios está en tu corazón. O sea, no tienes que hablarle porque Jesús, el Espíritu Santo, está en nosotros. Entonces, cuando nosotros tengamos que conocer el carácter de Dios, tenemos que ir al Dios escritural de la palabra. Ahí, mis hermanos, no hay falla, porque a veces nos emocionamos o nos conviene conocer un Dios imaginario que nos va a ayudar a nosotros. Pero yo creo que aquí en esta parábola, nos va a enseñar el corazón de Dios, lo que Dios quiere, la intención. Inclusive hay una parte donde dice que Dios se enoja y se molesta mucho. Entonces yo te invito a que vayamos a Lucas capítulo 14. Vamos a partir del versículo 15. En mi Biblia, hermanos, trae por título y dice parábola del gran banquete, mis hermanos. El Mateo dice que es la parábola de la gran boda, amén. Es lo mismo, es una fiesta que prepara. En Lucas dice, ahorita lo vamos a leer, dice un hombre. En Mateo dice un rey preparó una fiesta. Entonces vamos a ir en paralelo a estas historias. Pero dice en Lucas capítulo 14 en el verso 15: al oír esto, unos de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Pero, ¿qué estaban hablando? Yo te voy a invitar a que vayamos un poquito atrás. Mira, vamos al 14, voy a leerlo a partir del verso 11. Dice: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, dice Jesús, y el que se humilla será exaltado, dice en el verso 12. También dijo Jesús al que lo había invitado. Jesús, te doy contexto, estaba en una cena, mis hermanos. A Jesús le habían preparado, y esto te lo voy a ampliar la próxima predicación. A Jesús hay una persona, mis hermanos, un fariseo, un recaudador de impuestos, ¿sí? Llamado Leví, pero después le cambian el nombre a Mateo. Él organiza una fiesta, invita a sus amigos, hermanos, era recaudador de impuestos, era mal visto por los judíos, y invita a fariseos y están en una casa. Ese es el contexto de esta cena. De hecho, Lucas habla mucho de cenas, de comidas con Jesús. Él invita a gente para que conozcan a Jesús, que es parte de la próxima predicación, de las estrategias que debemos de tener nosotros como iglesia. Dice, también dijo Jesús al que lo había invitado, dice: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, dice, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos, dice, a su vez te inviten y así seas recompensado. Ya se acabó ahí la recompensa. Dice, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen, dice, con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces ya vamos al 15, donde empezamos a leer. Al oír esto, de eso que te acabo de leer, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y empieza Jesús con la parábola. Jesús les comentó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas a la hora invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a, ¿qué, mis hermanos? A disculparse. Dice, el primero dijo: acabo de comprar un terreno y te ruego, y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Dice, otro alegó: acabo de casarme, dice, y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto al Señor. Entonces el dueño de la casa, ¿qué dice, hermanos? Se enojó. El dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo: sal deprisa por la ciudad, dice, por las plazas, dice, por los callejones del pueblo, y trae acá a los hombres, dice, a los pobres,
a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Dice, entonces el Señor le respondió, ve por los caminos ya fuera de la ciudad, a la periferia. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos que invitados disfrutarán de mi banquete, dice este Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a entrar a la historia. Está Jesús ahí en esa cena que en su honor se la prepararon. Y empiezan a hablar, Jesús les empieza a dar cátedra, les empieza a enseñar que al que se vaya a exaltar, Dios lo va a humillar. Empieza a hablar de las recompensas, dice, cuando hagas algo, pues hácelo a alguien que no te puede recompensar, entonces serás dichoso. Porque qué caso tiene que a un bueno le hagas algo y él te regrese el favor, ya tienes tu recompensa. Pero empieza Jesús y dice, hubo un hombre, en Mateo, mis hermanos, empieza Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que prepara una fiesta. Es la misma historia. Entonces el Mateo dice, así es el reino de Dios, así es el reino de los cielos. Jesús aquí lo dice, hubo un hombre que preparó una gran fiesta. El Mateo dice que engordó de lo mejor, de la mejor carne, ¿sí? Preparó un banquete, mis hermanos. Y ya cuando estaba lista la fiesta, ¿sí? Por aquí de repente ha salido ahí en las redes sociales, donde sale una mesa sola, sin regalos, un pastelito. Y luego, ¿quién quiere venir? Porque nadie vino a mi fiesta. ¿Sí los han visto? Y que ya llega toda la gente extraña y come en la fiesta. Y le hicieron su día a mi hijo. Bueno, este rey, este señor, prepara y le dice a su siervo, ahora sí, ya les había mandado previa invitación, ve y diles que ya se vengan, ya está el banquete preparado para ellos. Pero se va el siervo, mis hermanos, a decirles, ya está preparado todo para que ya empiecen a ir a esta fiesta, a la gran cena, a la gran boda, dice el Mateo. Pero me llama mucho la atención, mis hermanos, que los invitados empiezan a poner unas excusas increíbles, unas excusas que ni ellos se las creen. Y la verdad, son excusas que ellos, queriendo justificarse, se quisieron disculpar con el rey. Mira, el primero le dice, dile que me disculpe al rey, ¿sí? Pero acabo de comprar unos terrenos y ahorita, ¿sí? Era una cena, mis hermanos. Las cenas regularmente se hacen en la noche, me imagino, ¿no? Las cenas son en la noche. Y le dice el primer invitado, dile que me disculpe, acabo de comprar unos terrenos y tengo que ir ahorita a verlos, ¿sí? Esto nos habla en otro contexto más amplio de nuestras prioridades en esta vida y cómo justificarnos. Y dice, tengo que ir a ver esos terrenos. Para empezar, yo no creo que ninguno de nosotros compre un terreno sin antes verlo. O estaría muy malo para hacer negocios este brother que tenía dinero, pero no era listo porque compraba sin ver. Y los iba a ir a ver de noche, mis hermanos. Y en ese tiempo te quiero decir que no existía la luz eléctrica. O sea, ¿cómo vas a ir a ver un terreno que compraste, que ya lo pagaste, si no hay ni luz eléctrica? ¿Y cómo es posible que ahorita tengas que ir? Di conmigo, era un pretexto nada más. No, era un pretexto que le ponen al rey, ¿sí? Y luego van con el siguiente y dice, acabo de comprar una yunta de bueyes. Haz de cuenta que tú dices, acabo de comprar unos carros. Y como ya los pagué, tengo que ir a probarlos ahorita, tengo que ir a verlos, porque ya los compré. Era otra excusa increíble, pero se justificaron. Dile al rey que me disculpe, no puedo ir al banquete. Y luego viene otro ejemplo que viene en la palabra, mis hermanos, de que otro saca de pretexto que se acababa de casar. ¿Sí? Es que no puedo ir porque me acabo de casar y pues no puedo ir, ¿sí? No puedo ir y bueno, regresa el siervo con el rey, con este señor, con este hombre y le dice, ¿sabes qué? Todo lo que preparaste, tus invitados no quisieron, no atendieron a tu invitación, ¿sí? Entonces el rey, el hombre, el personaje que es del que está hablando Jesús dice, el rey se enojó mucho. Este hombre se enojó
entonces le da otra instrucción, ¿sí? El tema de este mensaje, mis hermanos, es que es una invitación, es la invitación de nuestras vidas, la que el rey nos está haciendo el día de hoy a través de esta palabra. Amén, mis hermanos. Dice el rey, ok, no quisieron venir, se enojó. Yo aquí es donde te quería decir, a lo mejor en mi Dios imaginario o en mi Jesús que yo concibo, yo creo que me justifica y no se molesta porque no atiendo a su llamado. Pero la verdad escritural en la palabra me dice, se enojó. Se enojó, ok, no quisieron, quiero que vayas a las plazas, quiero que vayas a los callejones. Y empieza a decir este hombre, me vas a traer, ¿sí?, a los cojos, a los ciegos, a los inválidos, tráemelos al banquete que había preparado para mis amigos, para mis conocidos. Pero me llama mucho la atención que el siervo va, mis hermanos, y anda en la ciudad y tomando a los ciegos, a los cojos, a gente, mis hermanos, y esto también nos va a confrontar mucho. Llevó a todos los que encontró, mis hermanos. Era gente que no era favorecida por Dios en esta vida, a lo mejor viéndolo en un ambiente material y físico, porque a los que Dios había bendecido eran los que tenían para comprar terrenos. ¿Sí estás conmigo, mi hermano? Dios a los que había bendecido tenían para comprar terrenos, tenían para comprar yuntas de bueyes, tenían negocios, tenían para hacer bodas porque el otro se acababa de casar. Era la gente bendecida la que no quiso ir a la invitación del Señor. No quisieron ir y era gente bendecida. Y la gente que podríamos decir nosotros que no estaba bendecida por Dios es la que termina comiéndose el gran banquete. Pero aún, mis hermanos, me llama la atención que era mayor la gente bendecida, que la palabra nos da a entender que era malagradecida. Era mayor porque juntando a todos los cojos, todos los que tenían necesidad, llegó el siervo y le dice, ya los traje a todos, pero aún hay lugar. Era mayor el lugar que había preparado, eran mayores los invitados que no quisieron asistir. Los bendecidos, los malagradecidos eran más que los que no tenían a lo mejor la posibilidad. Y da otra orden el rey, vayan ahora fuera de la ciudad, y otra versión dice, vayan a los cercados, vayan a la periferia y traigan más personas. Y dice el rey, que también muchos no nos podemos imaginar a Dios, pero el Dios escritural, Jesús lo dijo, y es así, dice, porque a los que invité no probarán de mi banquete. Es algo muy fuerte, porque a los que invité no probarán de mi banquete. Y Mateo escribe un poco más fuerte, dice Mateo, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hay una gran fiesta, hay una gran boda fuera de esta parábola para nosotros. Y ahorita te lo voy a leer, está en Apocalipsis. Hay unas bodas que el rey ha preparado para la boda de su hijo. Va a haber una boda, un acontecimiento glorioso, mis hermanos, en el reino de los cielos, donde Jesús es el novio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Va a haber una boda en el cielo que el Señor ya tiene preparada para nosotros. El Señor nos ha dado invitación a nosotros. El Señor ya nos invitó, por eso escuchamos de Él. Pero la pregunta de nosotros es, ¿acudimos al llamado que Él nos está haciendo? Él nos está llamando a servirle, Él nos está llamando a adorarle, ¿sí? Él nos está llamando a congregarnos. Él nos está hablando a hacer su voluntad. Él nos está invitando, dice el Señor. Y a mí, mis hermanos, si algo me da mucho temor, es esa parte de la palabra que declara, retén lo que tienes, sé fiel hasta la muerte, retén lo que tienes. Y lo dice, para que ninguno tome tu corona. Ay, caray, Señor, tantos años para flaquear ahorita y que otro tome mi lugar, otro disfrute de ese banquete que tú ya preparaste. Todo, ¿por qué? Porque a lo mejor yo estoy como estos que se excusaron, porque a lo mejor para mí yo creo que Dios está obligado, mis hermanos, a entenderme y a aprobar mi justificación del por qué no he querido acudir a su llamado.
Pensamos en nuestro Dios imaginario que no pasa nada con Dios, pero el Dios escritural de la palabra hoy me enseña y Jesús lo enseña, se enojó. Dijo, el reino de los cielos es así. Se enojó el rey, se enojó este señor que preparó la boda. Dijo, y no, ni uno de los que invité lo voy a permitir que pruebe, de este gran banquete. Amén, mis hermanos. Es una palabra que nos confronta, pero créeme que es Dios haciéndonos una invitación esta mañana. Y yo creo que tenemos cosas que son importantes para nosotros, pero para Dios solamente hay una: acudir a su invitación, acudir a su llamado. Y aquí algo también que yo a veces creía, mis hermanos, es que Dios dijo conmigo y lo va a hacer, pero hay una frase que nos dicen mucho las empresas allá afuera, y nos hace sentir, nos da cosita, mis hermanos, cuando nos dicen allá afuera, nadie es indispensable. Ay, caray, todos son importantes, no es indispensable. Y yo cuando veo, mis hermanos, que el banquete y la fiesta no se suspendió, sino que el banquete y la fiesta se llevó a cabo, simplemente cambiaron los invitados. Digo, ay Señor, contigo, conmigo, sin mí, el Señor va a hacer lo que va a hacer. ¿Estás de acuerdo? Los que tenemos la gran oportunidad somos nosotros, mis hermanos. Nosotros tenemos la gran oportunidad de acudir a ese gran llamado que el Rey ya se preparó, que el Rey ya nos hizo, ya tiene la mesa preparada. Ahorita estamos recibiendo ese alimento. Por eso es importante el que estemos, el que vengamos, el que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque recibimos el alimento que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo, mi hermano? ¿Sí? O con la palabra, más bien. Entonces, el Dios escritural, mis hermanos, cuando tengamos por ahí alguna confusión, vayamos a la palabra. Como Dios se muestra y como Dios es, ese es el Dios que nosotros servimos. Mira, Mateo, te voy a relatar un poquito de Mateo 22:11. Y entró el rey. Aquí hay algo que Lucas no relata, pero Mateo sí. Aquí dice, y entró el rey para ver a los convidados. Dice, y vio ahí a un hombre, dice que no estaba vestido de boda. Ahorita vamos a profundizar un poquito ahí. Encontró a un hombre que no estaba vestido de boda, no tenía las ropas adecuadas, no tenía el traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Verso 13. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y de manos y echarle a las tinieblas de afuera. Recuerda que las bodas, las fiestas son de noche, no había alumbrado público. Amárrenlo y aviéntenlo, échenlo a las tinieblas de allá afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En la cultura de los tiempos de Jesús, mis hermanos, el que hacía el banquete, el que hacía la fiesta, el que organizaba la boda, les mandaba una ropa especial a todos los invitados. Era una ropa que tenía que ser como que uniforme, ¿sí? Para que no se confundieran, los que tenían que sobresalir eran los novios. Pero cuando va el rey saludando a los invitados, ve que uno no tiene la ropa que el rey le dio, no la tenían que comprar ellos. El Señor da una ropa especial para que tú acudas a esa boda. Y dice que cuando el rey llega y lo cuestiona, ¿por qué no estás vestido de boda? ¿Por qué no tienes tu traje? Y este hombre no supo qué decirle. Menos mal que no se quiso justificar, se quedó callado, pero no le sirvió de nada, porque el rey mandó que lo amarrasen de pies y de manos y lo echaran a las tinieblas. Y dice, ahí será el lloro y crujir de dientes. Esto nos habla de la condenación eterna, nos habla del mismo infierno, porque cuando la Biblia se expresa del Hades, del infierno, del lago de fuego, siempre menciona eso, será el lloro y el crujir de dientes. Cuando atendemos una invitación, mis hermanos, a la que Dios nos ha hecho, tenemos que ir de la mejor manera. Tenemos que presentarnos, dice su palabra, como un obrero que no tiene nada de qué arrepentirse. Tenemos que acercarnos a Dios confiados, ¿sí? Porque sabes que el Señor ya nos ha lavado nuestras vestiduras. Sabes que el Señor nos ha cubierto, dice en Apocalipsis, de lino fino a la novia, ¿sí? Eso que le faltaba a ese hombre era un vestido.
pero nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor, ante su llamado, mis hermanos, con la gracia de Jesucristo, no con nuestras virtudes, no con lo que nosotros somos o representamos, sino con la gracia que Jesús ha derramado sobre mí. Somos salvos por la gracia de Jesús, ¿estás de acuerdo? Somos salvos no porque seamos buenos, no porque he hecho cosas maravillosas, es porque Cristo, ¿sí?, pagó un precio en la cruz por mí. Entonces yo me visto de esa gracia y puedo acercarme a atender el llamado de Dios. Y este hombre se había acercado de una manera, mis hermanos, que no era la correcta. También cuando nosotros aceptamos la invitación y queremos seguir a Cristo, mis hermanos, Jesús les decía siempre algo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no va a ser contigo. O sea, yo me niego a mí mismo y voy ahora sí que con los vestidos de Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor habla de en el camino en seguirle, mis hermanos, va a haber conflictos, muchos. Va a haber dolores, va a haber cargas, muchos. Servir a Jesús cuesta, pero vamos con el Maestro. Ahorita nos decía nuestro hermano Arnulfo, la barca se estaba hundiendo, pero ahí estaba Jesús, no se hundió. ¿Sí? El Señor nos dice: sígueme, toma tu cruz y sígueme. Va a ser pesado en este mundo, pero va a haber una recompensa, yo estoy contigo. El Señor también me dice: no es pesado mi yugo, no es pesado mi yugo. El Señor va a cargar lo más pesado, mis hermanos. Él simplemente lo que quiere es que vayamos caminando juntamente con Él. Nos habla de una fidelidad también. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, mis hermanos, sabemos de que tiene que haber una transformación. El Señor nos pide santidad también, que a veces nos queremos acercar a Dios, pero sin estarnos apartando de lo que a Dios no le agrada. Es difícil que Dios se relacione con nosotros, porque Dios quiere ser el todo de nosotros. Nos va a quitar muchas cosas que Él no quiere y no le agradan, pero yo creo que es lo mejor que podemos hacer, mis hermanos. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero estar cerca del Señor, yo quiero atender ese llamado, pero no quiero ser desechado. No quiero ser de los que se me invitó, de los que fui escogido, de los que, pero no pude hacer lo que Dios quería que hiciera para él. Y mira, y le dijo el Señor que lo atasen y lo echaran a las tinieblas. Dice: muchos son los llamados, y invitó a muchos, pero pocos son los del banquete. Amén, mis hermanos. Mira, hay una fiesta, mis hermanos. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido. El regreso de Jesús por la iglesia no puede ser la excepción. Jesucristo prometió, dijeron los ángeles: este Jesús que asciende al cielo, así como lo ven, así regresará por ustedes. Y el Señor dice: me voy a preparar lugares para ustedes. Habla de moradas. Dijo: porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Hay un acontecimiento que está en Apocalipsis, mis hermanos, que ya está preparado por los tiempos que estamos viviendo. Ya está preparado el banquete, ya están preparadas las mesas. Somos invitados nosotros. El Rey quiere que estemos, pero yo te pregunto, ¿estaremos dispuestos a atender esa invitación? ¿Estaremos dispuestos a quitar las excusas? ¿Estaremos dispuestos a priorizar a Dios por encima de todos mis bienes? Porque estos hombres eran bendecidos y tenían posesiones que no pudieron ir a ese gran banquete. Dile que voy a ver las tierras, dile que voy a ver los carros que acabo de comprar, no puedo acudir ahorita, estoy ocupado. Y dile que me acabo de casar, es importante, esta etapa de mi vida es bonita, es romántica. El Señor se molestó y los desechó y mandó invitar a otros que ni estaban en planes, y te aseguro que ni siquiera se imaginaban que iban a poder degustar ese gran banquete que hizo el Señor. Mira lo que dice Apocalipsis: gocémonos, dice, y alegrémonos, dice, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Dice, y su esposa se le ha preparado. La esposa es la iglesia, la esposa somos nosotros. ¿Por qué crees que nos queremos preparar para conocer a Dios? Queremos prepararnos para conocer a Cristo, para estar lo más cercano a Él y estar santificados para Él. Dice el verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El verso 9 dice:
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén, mis hermanos. Jesús no era que se le ocurrió esta historia. Jesús, mis hermanos, es Dios mismo que se hizo carne, habitó entre nosotros, caminó en esta tierra. Pero recuerda que Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús ya está en las bodas del Cordero, ¿sí? Nosotros nos regimos por el tiempo, Él no. Él ya sabía de las bodas del Cordero. Por eso le dice, hay un rey que preparó una boda de su hijo, dice el Mateo. El reino de los cielos es semejante. Hay un rey que preparó una boda de su hijo y preparó un gran banquete y mató los mejores animales para los invitados. Dice, pero estos invitados se negaron y no quisieron. Pusieron muchos pretextos para acudir a ese llamado. El rey se enojó y mandó traer a gente que no era agraciada, que estaban padeciendo, que sufrían, ¿sí? No estaban bendecidos como los invitados, ¿sí? A lo mejor no eran dignos ni de estar. Y se cumple la palabra donde dice que Dios escoge a lo más vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios, mis hermanos, ¿sí? Y esa es la actitud de nosotros. Cuando queremos buscar una virtud en nosotros, ¿por qué Dios nos llamó? Tenemos que ir al revés, mis hermanos. Así como soy, tú me llamaste, Señor. Y yo quiero que estés bien seguro, mi hermano, mi hermana, de que a pesar de lo que somos, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. A pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de lo que yo soy, Dios va a hacer cosas con nosotros. Dios nos ha hecho un llamado, mis hermanos, que yo te invito a que no desatiendas. Un llamado al cual no hagas oídos sordos ni hagas esperar. Un llamado en lo cual no causa en nosotros desánimo, porque Dios va a hacer las cosas con nosotros o sin nosotros. Dios ha puesto esto en nuestras manos, mis hermanos, y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Esté yo o no esté, Dios lo va a hacer, porque aquí yo puedo ver a las escrituras que esta es la verdad, las escrituras, que no suspendió la fiesta, no se suspendió el banquete. No dijo, bueno, pues ya vamos a congelar la comida y la regalamos a los pobres. No, el rey dice, ve y tráeme de donde encuentres, pero de que se lleva a cabo esto, se lleva a cabo. Amén, mis hermanos. Los privilegiados somos nosotros. Yo por eso empecé diciendo, ¿cómo te sientes cuando te invitan? Hay responsabilidades cuando nos invitan, ¿sí? Por ejemplo, me invitan a una boda de caché, pues hay que rentar mínimo el traje. Es que no tengo zapatos, pues aunque nomás los aguantes ese día hay que llevártelos, hay que bolearlos y los mismos. Pero hay un esfuerzo por acudir a eso. Estoy hablando de algo muy terrenal, de algo que nos inviten aquí, ¿no? Y nos emociona, y ese día hasta salimos tarde. Ese día nos cortamos el pelo los hombres. Ese día las hermanas se ponen uñas, se ponen cejas, se ponen extensión. Ese día, ¿por qué hay que acudir? Porque me invitaron. Y luego hay otra parte que dicen, no son invitados de honor, ¿verdad? Son damas de honor, creo. Hay lugares honorables en las invitaciones. Hay alguien, mis hermanos, que nos tiene en muy alta estima. Hay alguien, mis hermanos, que nos vio y nos dice, te estoy invitando al banquete que yo he preparado. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios nos ve y nos dice, estás invitado a esta fiesta. Estás invitado, te estoy invitando a servirme. A veces vemos al revés, mis hermanos. Creemos que el servicio es que nosotros le hacemos un favor a Dios. No, mis hermanos. Es una bendición que Dios nos da el poder servir en su reino. Tenemos que verlo así, Señor. Gracias porque me permites servirte. Gracias porque me permites hacer esto para ti. Señor, ¿te fijaste? ¿En serio te fijaste en mí, Señor, para hacer esto? Gracias. Porque el gran rey te manda una invitación y te dice, ya está todo listo, vente, el banquete está preparado. Pero ese rey, mis hermanos, al despreciarlo, ese rey, al ser malagradecidos con él, se enoja. Y ese rey manda traer a otros que van a hacer lo que él ya había preparado. Amén, mis hermanos, que seamos en esta generación esos hijos
esa iglesia con un recuerdo, mis hermanos, muy consciente de que todo lo que tenemos es por Él. Que la invitación que Él me haga por encima de todas las, así seamos el presidente de México, primero es acudir a su llamado, a su invitación. ¿Sí? Porque nosotros es que tengo muchos, acabo de comprar un carro y ahorita, fíjate, ahorita tengo que ir a verlo. Discúlpame, Señor, tú sabes que no puedo. Ve a verlo más tarde, ve a verlo otro día. Tú acude a la cita de tu Señor. Tú sé fiel con tu Señor. ¿Sí? Es que compré unas tierras, fíjate, hasta mentirosos. Compré unas tierras que tengo que ir a verlas ahorita de noche. Eran excusas. Y muchas veces en nuestro corazón, en nuestro razonamiento, no las aprobamos nosotros, pero no es el Dios escritural. El Dios todo lo ve, el Dios de la palabra, todo lo conoce. Y desde un principio que iniciamos esto, tuvimos ese estudio donde Él nos decía: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Qué quiere Dios? Ser el primero en tu vida. Dios quiere ser el primero en tu vida. Y hoy el Señor te está haciendo la invitación de su vida a que acudas a esa gran banquete que Él tiene para ti. Y luego, mis hermanos, en el Mateo, o es Lucas, en Lucas, ya voy a terminar. Entonces el Señor le respondió cuando le dice, le dice, ya fui por las plazas, por los callejones, y le dice, ya traje a todos los que están pobres, a los ciegos, a los cojos, a los inválidos. Y le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Ya te había comentado ahorita, rebasaba, mis hermanos, los lugares. Era más grande la gente bendecida que no acudió al llamado, que le podemos decir que eran malagradecidos, a los necesitados. Y luego le dice, entonces el Señor le respondió, ve por los caminos, ahora ya salte de Gómez, ve a buscar a la periferia, ve por los caminos, dijo, por las veredas, y oblígalos a entrar, mis hermanos. Dice, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Dice, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Hermanos, este versículo en particular, yo creo que nos responsabiliza mucho. Le dice al siervo, ahora vas a ir a las orillas, pero ya no los vas a invitar, ahora los vas a obligar que entren a mi casa para que se llene mi casa. Amén, hermanos. Y fíjate que nosotros en estos tiempos apelamos mucho a la voluntad de las personas. Por ejemplo, lo hemos dicho y te lo he dicho y lo hemos platicado, invitemos más personas, pero nuestras invitaciones son muy permisivas. Si tú quieres, te invito para que escuches palabra de Dios, pero cuando veo que el corazón de Dios es, y les dice, oblígalos a entrar, porque el Señor sabe, mis hermanos, el Señor sabe que cuando una persona es expuesta a la presencia de Dios, mis hermanos, su vida va a cambiar. El Señor sabe que cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, va a ser afectada y no se va a querer ir del Señor. El Señor sabe de su poder. Él dice, tú tráemelos, deja que prueben el banquete y no se van a querer ir. En este relato, mis hermanos, me muestra al Dios que nos ama tanto, al Dios que se fijó en nosotros y nos invita, al Dios que prepara el banquete, al Dios que preparó sillas. ¿Sí? Cuando en un principio, cuando iniciamos allá en el restaurante, hubo una lección que se llamaba, mis hermanos, y no sé si te acuerdas, servir no es de esclavos, servir es de señores. El Señor sirvió la mesa, el Señor tiene ya servida la boda, en las bodas del Cordero, Él ya sirvió. Jesucristo va a servir, mis hermanos, Dios mismo. Entonces, Él ya tiene todo preparado. Me enseña el corazón de Dios, el anhelo, lo que Él quiere para nosotros, pero también me enseña a veces lo malagradecido que podemos ser con Dios. Y también me enseña que Dios se molesta y se molesta. Y Él lleva a cabo sus planes con otras personas. Vas a traerlos porque yo voy a hacer esto. No se va a suspender nada. Entonces, yo este mensaje le puse la invitación de nuestras vidas, la invitación de tu vida. El consejo de la palabra es,
acudamos a ese llamado. Yo sí quiero de ese banquete. Yo sí quiero degustar lo que mi Dios ha preparado para mí. Yo sí quiero ponerme la ropa adecuada que Él me pide. Yo sí quiero dejar de lado todas las bendiciones o lo bendecido que he sido, lo ocupado que estoy por acudir al llamado de Dios. Que seamos de los que tenemos la invitación y acudimos al llamado y degustamos de esa gran boda que el Maestro va a servir. Amén, mis hermanos. Yo